Hola, hola. Hola mis profesores, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo tema fuerte. Yo sé que el título que habré puesto seguramente llamó la atención, seguramente les parece fuerte, pero es real, no es clickbait. Les voy a hacer un story time. Tengo ganas de conversar con ustedes. Yo siempre les he contado las cosas malas que he pasado, sobre todo aquí en España, también lo hacía cuando estaba en Cuba. Y he pensado muchísimo si contar esto o no. Y me dije, ¿sabes qué? Voy a hablar del tema, a contarlo en voz alta y hacer voz de esto, la verdad, porque me parece un tema feo, complicado, que suelen pasar muchísimos emigrantes, que no es fácil. Y pues nada, si te interesa esto, pues quédate por aquí y no te vayas. Y que conste que el video que tengo atrás, fíjense, ahí mismo está saliendo ahora mismo la historia de España. Es un video bien importante, es un video que vi hace mucho tiempo, es un video que amo. Es del canal Memorias de Pez y lo tengo de fondo porque es importante conocer la historia del país en el que está para no parecer ignorante, para no ir por la vida atacando a las personas cuando tu historia dice exactamente lo que estás criticando. En fin, yo sé que no me entienden ahora, pero vamos a hablar de esto. Primero, a modo de introducción, necesito decir cosas importantes. Voy a hablar de cosas muy importantes en este video, pero me parece importante empezar por cosas positivas. Lo primero es que esto no va obviamente para todos los españoles. De hecho, quiero pensar que son la minoría, así lo pienso, o así por lo menos ha sido en mi experiencia personal. Número dos, a mí hasta ahora, la verdad, yo me había sentido muy acogida por los españoles. Me siento acogida por los españoles desde que yo llegué. Las personas que han llegado a mi canal son maravillosas, que son los que realmente seguramente están viendo este video y es una pena. Pero bueno, seguramente llegará algún que otro al que le tenga que tocar este video. Pero esto no es para la mayoría de españoles. Yo me he dado cuenta que aman a los cubanos, sobre todo, que entienden la importancia de la migración en su país, porque ojalá todos la entendieran. Segundo, saben la historia de ellos, que ellos también tuvieron que emigrar. Tercero, en particular con mi nacionalidad, aman a los cubanos, se sienten que somos parte de ellos, porque así lo fuimos hasta hace muy pocos años, por así decirlo. O sea que esto yo no quiero que se lo tomen en general los españoles, mucho menos mis seguidores que están aquí desde hace tiempo. O sea, esto no es para ustedes, es simplemente para crear un debate y hablar de la existencia de este tipo de personas y abrirle los ojos sobre todo a esas personas con la historia de España para que no se les olvide. Pero vamos primero con el story time. Señores, esto es algo que a mí, yo sabía que en algún momento me tenía que tocar, porque yo creo que es algo que llegan a vivir todos los emigrantes en algún momento. Yo veía en internet cómo personas contaban historias que le pasaban duras, sobre todo cuando entras en el mundo laboral siendo inmigrante, que te explotan, que no te pagan lo que es, que te tratan como perros, que sienten que ellos te están haciendo un favor a ti, dándote trabajo, y muchas cosas feas que he escuchado de personas cercanas, de personas que quiero, y también de videos en internet de personas contando su historia. Y yo decía, qué feo y qué mal sentir eso. A mí no me había pasado porque obviamente yo, como trabajo en remoto, trabajo desde la casa, pues solo me he topado con gente maravillosa en el día a día, hablando principalmente de españoles. Pero obviamente al estar en redes sociales, por comentarios sí me habían llegado comentarios racistas, tal cual como: vas a ser española, vete a tu país, ¿qué haces tú hablando de mi país? Cuando comentaba ciertas cosas, vienen aquí a jodernos, a vivir de ayudas, de pagas. Todo eso me lo han dicho, pero como son personas en internet, yo realmente no le hacía caso, además que son la minoría, y la verdad es que me daba igual. En un principio, acabadita de emigrar, yo sí me sentía como fuera de lugar, me sentía que a lo mejor estorbaba, pero con el tiempo el cariño de la mayoría de españoles me hizo sentir que esta también era mi casa, porque me lo repetían todo el tiempo, que este era mi hogar, que esta es la madre patria, que es donde deberíamos estar muchos, la verdad. Pero nada, es primera vez en la vida que alguien en la calle tiene una actitud y un comentario racista, por decirlo de alguna forma, conmigo, como sobre todo por ser emigrante. Y es bastante cortito. Esto me pasó hace nada, en Semana Santa. Iba yo súper feliz caminando por
a Alicante con mi novio por la explanada, disfrutando del sol. Fue súper chulo, la verdad tengo hasta imágenes porque iba a empezar la procesión de una virgen allí en Alicante. La explanada estaba así, caballero, a tope, llena de gente. De hecho, mi novio estaba en una parte y yo estaba en otra porque yo estaba trabajando y nos encontramos en un punto de la explanada que pasamos trabajo porque había mucha gente, pero bueno, nos llegamos a encontrar y ahí empezamos a caminar, a disfrutar del sol, a hacer videitos, qué sé yo. Y cuando íbamos caminando, de pronto, cuando nos vamos a salir de la explanada para salirnos del bullicio, yo paso por delante de una mujer que estaba así con el teléfono, así como si estuviera, literal, así. Y yo pasé por delante de la mujer y cuando miro para el otro lado hay una muchacha en el piso, así. Y yo digo, coño, qué raro esa muchacha en el piso. Todo esto en cuestiones de segundos, o sea, de milisegundos. Fue muy rápido. Y cuando me doy cuenta, la señora que está con el teléfono así y aquella en el piso, yo me doy cuenta que es que le está haciendo un videíto o una foto. Pero ya cuando me doy cuenta, yo estoy encima ya o sea, estamos los dos, mi novio y yo estamos en el medio de ese panorama. Y cuando yo paso, me doy cuenta y le digo a la señora, que es una señora, yo diría de 70 años como mucho, yo creo que un poquito menos, 60 y algo, le digo, ay, perdona, no me di cuenta. Y sigo pasando y cuando doy el siguiente paso, la señora me dice, no, si ya me fastidiaste el video, como para qué pides disculpas. Yo me quedé loca. Primero, hago una pausa aquí. Primero, estás en un lugar público. Segundo, hay tumultera de personas, te van a pasar gente por adelante cuando hagas fotos. Tercero, la calle no es tuya. Si tú estás haciendo foto o video, tú tienes que esperar a que la gente pase, coger calma, coger paciencia y cuando no haya nadie, pues haces tus fotos y tus videos. Porque yo, que hago videos en las calles, que hago fotos, que hago videos para las redes sociales, me pasa todo el tiempo que si lo quiero hacer en la calle, soy yo incluso la que se siente mal, porque estoy haciéndome fotos, veo que la gente se detiene para no interrumpirme la foto, por ejemplo, y yo les digo, no, pasen, porque la calle no es mía. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando han pasado por delante de mi cámara, por delante de videos, yo no me puedo molestar porque estoy en una calle que es pública, no me puedo molestar porque yo no puedo llamar a la policía, parar la calle para hacer mis videos y mis fotos. Y mucho menos si la calle está así de tumulto de gente. Yo no sé qué se cree la gente. La señora me lo dijo con una mala forma que de verdad a mí me insultó. Porque ¿cómo te voy a pedir perdón? Porque además le pedí perdón. Le pasé por delante del video y cuando me di cuenta le dije, ay, lo siento, no me di cuenta. Y la señora en un momento, no, si ya me fastidiaste el video, qué sé yo. Y me viré. Yo en otro momento hubiese seguido y ya está, pero me trató tan mal. Y más después de yo haberle pedido perdón que yo no lo pude dejar ahí. Yo me viré y le dije, señora, le pedí perdón. No se nota que están haciendo un video, yo no me di cuenta. Bueno, me interrumpió la que estaba en el piso, que tendría unos 40 años, para decir, ay, ya, sigue caminando, no sigas molestando, una cosa así. Y me viré y le dije, señora, que le estoy explicando que yo le pedí perdón, que ustedes no pueden pretender, la calle no es de ustedes, miren cómo esto está lleno de gente. Ay, ya. Me hizo así, sigue, que estás estorbando, Mire, de verdad, ¿eh? Y la señora dijo algo más y yo le dije, señora, que yo le vine a pedir perdón, usted no le puede molestar eso. Pero bueno, ya, yo no quise seguir y seguí caminando, mi novio me cogió por la mano y cuando di 2 pasos más, la señora ha gritado. Lo que tienen que hacer es irse de su país, que molestan, aunque aquí no sé qué. Dijo algo más, pero cuando yo escuché que lo que tienen que hacer es irse a su país. Mira, eso se lo dices a la Claudia, acabadita de emigrar, y se queda calladita y se va, a lo mejor hace un gesto, pero ahora tú no me vas a tratar a mí así, porque yo aquí trabajo, porque este país también es mío, porque prontito voy a hacer la nacionalidad, porque amo y respeto a este país, incluso puede ser que hasta más que tú, porque pienso comprarme una casa en este país, porque pienso hacer mi familia en este país. Por lo tanto, a ti no te hace mejor a ti que a mí. Por lo tanto, tú a mí no me puedes decir que si me vaya a mi país, porque además no sabes de dónde vengo ni la situación en la que está mi país. Pero bueno, volvemos a la story time. Yo viro y me le acerqué a la señora y le dije así cerquita, este también es mi país, ¿te guste a ti o no? Y me viro y me voy. Y cuando vuelvo a dar la espalda, la señora me ha gritado guarra, con todas sus letras y sin que se le quedara nada por dentro. Yo creo que ya no le dije más nada. Ahí yo me viré y le dije, no sé qué le dije como una palabra también, pero ya yo estaba lejos. Y fue como, miren, yo me quedé ese día completo
con una cosa aquí por dentro, porque lo que más rabia me dio es que yo le decía a mi novio, es que le pedí perdón, ¿cómo la señora me va a tratar así si le pedí perdón? Segundo, ¿cómo lo va a llevar a su terreno de decirme vete a tu país si la situación no tiene nada que ver con eso? Tercero, la calle estaba llena de gente, pudo haber sido yo, pudo haber sido otro el que le pasara por delante al teléfono. Y cuatro, era la primera vez que yo vivía una situación así y no me daba la gana de quedarme callada. Yo estuve todo el día, la verdad, con aquello por dentro cuando llegué a casa de mi suegra, porque íbamos camino a casa de mi suegra, que vive ahí mismo, que yo le conté toda la historia. Ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Eso te va a pasar muchísimo. A mí me ha pasado un montón, a todos los que hemos emigrado nos ha pasado un montón, y a ti no te pasó nada, simplemente por insultarte, por molestarte te dijo eso, pero sí hay personas a las que le pasan cosas graves y tienen que aguantar porque no tienen otro trabajo, porque no tienen otras oportunidades. Y nada, mi suegra me decía sobre todo que eso no va a ser la primera vez que me pase. Yo sé que no, pero bueno, en este caso a mí no me dio la gana. Yo quise defenderme, me sentí eso, que si tú me tratas mal y me estás tratando mal delante de tanta gente que nos están mirando, pues yo también te voy a responder como lleva. Y con todo eso me quedé con ganas de decirle más cosas a esa señora, la verdad, porque lo primero que me pasó por la cabeza cuando me dijo vete a tu país era ganas de decirle, mire señora, que cuando usted ya esté vieja y chocha, que nadie de sus hijos quiera cuidarla, la que la va a cuidar es una migrante como yo. Pero bueno, no le dije nada de eso, no se me ocurrió en ese momento, seguí de largo y ya está. Esto, como pueden ver, es una historia corta, es una historia que a lo mejor no tiene mucha importancia. Era una señora que estaba estresada, que a lo mejor no quería hacerle ni foto a su hija, porque supongo que era su hija, que no sabía entenderse con el teléfono y la tomó conmigo. Es real, porque así mismo pasa con los comentarios. La gente que te deja comentarios de odio es porque en su casa no es feliz, es porque en su vida no es feliz. Eso es así. Pero mira, a mí me tomaste con el moño virado y me dieron ganas de responderte también, porque no puede ser, yo no me puedo quedar callada ante cosas así. Y vamos con la tercera parte de este video, y es la historia de este país, porque creo que hace falta refrescarla. Durante todo el video, ahí atrás ha estado ese video, miren, ahora mismo está por la parte de la dictadura franquista. Qué buena, porque es una de las etapas donde más los españoles emigraron. Pero bueno, vamos a ir por partes. Miren, señores, yo la verdad que cuando llegué aquí a España yo no sabía mucho de la historia de España, salvo lo que yo había aprendido en la escuela en Cuba. Cristóbal Colón fue en 1492 que descubrió América. Cuando llegó a Cuba, esta es la isla más hermosa que ojos humanos hayan visto, que nos colonizó, que nos dio el idioma, que nos dio muchas costumbres, que trajo a muchos esclavos de África. Que esto es real, aunque los españoles utilicen otros términos y tal, es así, que nos levantaron edificaciones, fueron los que hicieron muchísimas de las carreteras que hoy se mantienen vivas en Cuba. Y eso es lo único así que yo sabía. Después se hizo el Tratado de París, nos regalaron a los Estados Unidos y bueno, eso es lo poco que sabía, la verdad. Cuando llegué aquí me di cuenta que un 50% de lo que soy y de lo que somos en general los cubanos viene de España. Un 50% o yo diría que un poquito más. Somos de la cultura y de la idiosincrasia de la hispanidad de España. El idioma principalmente, la cultura de muchas comidas que yo pensaba que eran 100% cubanas y 10.000 cosas más. Y estando aquí, comiendo aquí, viviendo aquí, me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que eran 100% cubanas vienen de aquí. Pero cuando llegas aquí tú te das cuenta que tienes que aprender un poquito más del país al que has migrado. No solamente integrarte como pide mucha gente, ¿no? De integrarte a la cultura, lo cual está muy bien, integrarte a sus leyes, respetar cómo son las cosas, sino también aprender un poquito más de la historia, porque quien no sabe la historia está condenado a repetirla. Y a mí me da mucha rabia cómo hay tantos españoles, sobre todo esos que son tan racistas, sobre todo esos que le molestan tanto a los emigrantes, que no se dan cuenta que una vez y muchas veces han sido los españoles los emigrantes. Y hoy en día todavía existen muchísimos jóvenes que emigran a otros países para prosperar económicamente principalmente. Y es que para empezar, no solo los españoles se movieron a diferentes partes del mundo cuando empezaron con las conquistas de América, no voy a hablar de eso, voy a hablar de los momentos en los que emigraron, cuando había crisis económica, por pobreza, por temas políticos que había en España, y eso no ocurrió una ni dos veces. Y me da rabia porque luego les molesta la emigración, y voy a hablar sobre todo de la emigración latina, cuando aquí no venimos a molestar, aquí venimos a currar, a ganar plata, porque en nuestros países no podemos estar, porque tenemos problemas políticos, sociales y económicos, como mismo muchos de ustedes tuvieron que moverse en su momento.
Por ejemplo, a finales del siglo XIX, o sea, del 1800 algo a 1900, ese rango de tiempo, había una pobreza rural en este país increíble y con ello falta de empleo. Por lo tanto, muchos campesinos, trabajadores, gente humilde, tuvieron que emigrar. ¿Y a dónde emigraron? A nuestros países, principalmente Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela. Yo creo que fueron los países a los que más emigraron. Y fue ahí a esos países donde ustedes fueron a trabajar, a buscar un poquito de plata, hicieron familia, se enamoraron de gente, hicieron sus vidas. Hay quien viró para atrás y viró con dinero, viró bastante bien. Hay otros que no le fue bien, como a todos los que emigramos. Después, obviamente, hay que mencionar una parte triste de la historia de España, que fue la guerra civil que hubo en este país. Y no solo fue durante la guerra que emigraron, sino también posterior a ella, porque la miseria que había aquí era increíble. Aquí volvemos y repetimos, volvieron a emigrar a muchos países de América Latina, también obviamente a países de Europa, como por ejemplo Francia. Y aquí sí no emigró solamente la clase humilde, aquí emigraron gente intelectuales, familias adineradas, políticos, porque además si tenías una posición política, que ahí deberían entendernos a los que venimos de un país como el nuestro, que hay una dictadura. Ustedes, si tenían una posición política contraria a la de Franco, saben que los podían matar. Y no les quedó más remedio a muchos, por no decir a la mitad de España, que irse de aquí echando o esconderse. Y ya por supuesto en la posguerra y con la dictadura franquista, por supuesto que aquí para recuperarse de aquella guerra civil fue un problema. Por lo tanto había tremenda pobreza, había tremenda cantidad de desempleo y principalmente obreros, por decirlo de alguna forma, fueron los que emigraron a países como Alemania, Francia, más en este caso a países de Europa. Y para no irnos tan para atrás, porque a lo mejor eso lo vivieron los abuelitos, como la señora que me dijo a mí que me fuera a mi país, que posiblemente su padre o ella misma tuvo que irse corriendo en algún momento a otros lados a buscar dinero, pero eso se les olvidó. Pero para irnos un poquito más actual, donde muchos de los que me están viendo estaban vivos. En la crisis del 2008, aquí hubo una crisis económica porque explotó el tema de la vivienda y otras muchas cosas y hubo mucha gente que se tuvo que ir echando y para no irnos muy lejos, mi novio mismo que vivía aquí, muchos españoles que conozco que vivían aquí, se tuvieron que ir a países como Suecia, Alemania, países del norte, a aprender un idioma, a trabajar como mulos y como emigrantes, que seguramente los trataban mal, que seguramente los explotaban, que seguramente todo eso, porque es que al final todos pasamos eso. Y de hecho tengo entendido que en aquel momento incluso emigraban jóvenes muy calificados y era lo que se le llamaba fuga de cerebros, porque personas jóvenes muy inteligentes y preparados tuvieron que irse de aquí porque no encontraban forma de vivir, porque no había dinero en ninguna parte. Y ya no te digo que en los últimos tiempos conozco así a muchísimos españoles y jóvenes que también veo en internet que están en otros países, que están en Francia, que están en Alemania, que están en Suecia, que están en Estados Unidos, que están por ahí trabajando y ganando dinero, porque en este país o Hacienda le quita la mitad del dinero o tienen un tope económico y quieren prosperar mucho más, quieren tener negocios y saben que aquí quizás no van a crecer mucho más económicamente y se terminan yendo. Por lo tanto, hoy en día todavía existen muchísimos españoles emigrantes. Yo sé que les estoy dando tremenda muela, pero a mí esto me parece importante para yo desahogarme, para hablar, para que ustedes den su opinión, pero sobre todo ojalá, yo creo que no será así, este video llegue a la gente que tiene que llegarle y que se forme en comentarios. Yo eso es lo que más quiero. Y ojo, que yo sé que hay muchos emigrantes que no aportan nada a este país, hay emigrantes de otros lugares o de otro tipo de personas, porque al final no se puede juzgar a las personas por la nacionalidad, sino por su personalidad. Como mismo hay españoles malos, hay cubanos malos, hay africanos malos, hay personas que no quieren trabajar y eso existe en todas partes. Yo no les voy a decir que no, y yo sí no estoy de acuerdo con las personas que han llegado aquí que supuestamente le dan pagas, le dan ayuda, le dan casa, no quieren trabajar y se la pasan año tras año viviendo de los impuestos de los que sí trabajan. Yo no estoy de acuerdo con eso, ojo, porque no quiero que se confundan las cosas, pero no son la mayoría. Muchísimos emigrantes, y voy a hablar principalmente de los cubanos, y por qué no, me voy a mojar también con muchos latinos, vienen aquí a currar, porque huyen de sus países por temas políticos, principalmente en el caso de Cuba, por temas sociales y por temas económicos, por mantener a su familia. Hay personas que se alejan de sus hijos, de sus padres, para trabajar y para ganar un poquito más de dinero y sobre todo para vivir un poquito más dignamente. Y si hay muchos cubanos en este caso que han encontrado su sitio en España,
por las leyes migratorias que existen, que nos dan una oportunidad a nosotros de hacernos residentes y en 2 años de residencia hacerte nacional, porque lo que queremos es trabajar legalmente y aportar también a este país y vivir simplemente dignamente. Y a mí me da mucha rabia que nos metan a todos en una bolsa, porque no es así, porque no todos somos iguales, porque aquí a ningún latino, o que yo conozca, a ningún latino ni a ningún cubano le dan ayudas ni paguitas. Eso que ustedes le dicen que nosotros vivimos de paguitas, yo no sé dónde están esas paguitas, pero ni a mí han llegado ni a nadie a mi alrededor que conozco, y mira que conozco de migrantes un montón. Y esta es mi humilde opinión. No se olviden de la historia, no se olviden que aquí existen muchos españoles que emigraron, posiblemente en su familia, mucha gente para atrás emigró. Hoy en día todavía existen muchos que emigran, y los emigrantes que vienen aquí vienen a trabajar en la agricultura, en el campo, en la hostelería, a cuidar viejitos, a hacer cosas que muchos españoles no quieren hacer. Entonces todo es un 50-50, no se puede meter a todo el mundo en una bolsa, no puedes ir por la vida gritando a la gente que se vaya a su país, porque ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres para estar diciendo eso? Por mucho que el país sea tuyo, tú no sabes si la persona viene de turismo, tú no sabes si la persona le paga el triple que tú a Hacienda, no lo sabes, no puedes ir por la vida insultando a la gente así como así. Y mucho menos por su nacionalidad o su posición, porque en este caso coincidiste con un emigrante, pero a lo mejor yo no soy ningún emigrante, a lo mejor yo era una turista que estaba de pasada, que son los turistas, también nos gusta, ¿no?, los que aportan a muchísimas ciudades. Entonces a mí estas cosas de verdad me insultan. Y entonces luego vienen la gente por comentarios que tampoco te conocen, que nunca te han visto, a dejar comentarios de mierda que tú dices, ¿de dónde saliste? Si es que no sabes nada de la historia, si es que no sabes nada de mí. Pero bueno, así son la gente. Y hay algo que se me olvidó agregar mientras estaba grabando el video, y es un mensaje para los que estamos del lado de acá, para los emigrantes. Yo sé que no es fácil emigrar. Yo sé que no es fácil alejarse de tu familia, de tu hogar, de lo que conoces, de tu idioma, de tu idiosincrasia, montarte en un avión para empezar de cero, para intentar vivir dignamente, para tener una mejor economía, para ayudar más a tu familia o tener tú un mejor futuro. Yo sé que no es fácil lidiar con un trabajo duro, con hacer lo que nadie quiere hacer, con ser explotado, con que te traten mal, como si no fueras parte de este país. Te doy un mensaje a ti. Eres fuerte, eres valiente, no eres lo que la minoría de gente te quiere hacer pensar. Tú sí formas parte de este país. Si viniste a trabajar, si respetas sus leyes, si aportas de la forma que puedes, si amas o al menos respetas su cultura, si viniste aquí a trabajar, a hacer una familia, a comprar tus propiedades en algún momento, a aportar tu granito de arena, tú también formas parte de este país. Y no dejes que absolutamente nadie te haga pensar lo contrario. Y nada, hasta aquí ha sido el chisme de hoy. Un poquito candente, me he desahogado, lo he soltado todo desde el respeto, el cariño, la información, que es muy importante. Y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en el siguiente video.